Este es el podcast de Conexión, un espacio para contar una nueva historia donde el emprendimiento, la creatividad y el entretenimiento lideran la conversación. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y todas las personas que están aquí con nosotros participando en el podcast de Conexión. Conexión es un evento que va a ocurrir 19 y 20 de agosto en Plaza Mayor y pues cada mes buscamos un espacio para hablar en vivo con los protagonistas del ecosistema y con las personas que vienen haciendo cosas muy bacanas que movilizan a los emprendedores, que un poco, digamos, ponen en la conversación esas historias de esos emprendedores que apenas están empezando. Y para nosotros ha sido muy clave invitar deportistas, evidentemente también personas de startups que vienen en un camino muy próspero. Y hoy tenemos una súper invitada. Me da mucho pesar para los que están escuchando esto en diferido y no la tienen aquí cerquita, pero me da mucha alegría para los que están aquí con nosotros en el Hotel Par 10 y ahorita se van a poder tomar fotos y hablar con nada más y nada menos que Sofía Gómez. Yo me acuerdo, Sofía, hace mucho, que recuerdo que ya en Twitter, hoy se llama X, puso como, si hago un récord mundial me hacen el favor y me vuelven viral. Y no pasó nada. No, pero sí pasó. Sí pasó. Claro. Entonces, ya después de eso, toda una historia súper tesa. Bueno, eso es muy chistoso, pero mis papás se dieron cuenta antes por redes sociales que yo fuera a decirles como, oigan, hice un récord. O sea, sí se logró ahí, se como logró, por favor me logró. hacen famosa. Entonces como que bueno, ahí se generó una cosa muy tesa. Y quisiera empezar, Sofi, pues primero dándote la bienvenida, dándote las gracias. Es súper bacano tenerte aquí, conocerte. Ahorita, de verdad, vamos a tener un momento fan para fotos y demás cositas. Además que primicia la vamos a tener en Conexión en el evento. Luego les contamos haciendo qué. Ahí como que se vienen cositas de verdad muy tesas. Y quisiera empezar, cuando estaba organizando las preguntas, yo decía, juepucha, yo en realidad quisiera empezar preguntándote una cosa y es, ¿en qué momento de la vida a uno se le ocurre poner en riesgo su vida para hacer un deporte, pues como es la apnea? Porque inclusive en la conversación que tenía pues con el equipo, yo les decía, es que miren, yo hago la comparación, si uno trota, si uno está cansado, para, se vuelve caminando o se sienta. O si uno monta bici, o inclusive si uno está nadando, no para la mitad de la piscina y dice ya, y se sale. Pero en realidad hay un punto, y hay un montón de documentales y cosas de la apnea que son súper tesas, que pues salen como muertos del agua y luego como que sobreviven, ¿cierto? Entonces como que obviamente quisiera que nos contaras dónde nació, es decir, dónde nació esa motivación, ese vivir al límite, y ahorita empezamos a hacer también una comparación como con el camino de los emprendedores pues y con tu camino. Bueno, toda la vida he sido deportista y toda la vida he sido deportista de deportes acuáticos que nadie conoce o que son muy poco populares. Y antes de hacer apnea hacía natación con aletas. Y natación con aletas hace parte de la misma federación, que se llama Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas. Entonces, por cosas de la vida, en un entrenamiento nos pusieron a hacer apnea. Ese día hice 100 metros de distancia pues en la piscina y me gustó. Y empecé a competir. Entonces, en mi primera competencia que fui, hice 2 récords nacionales, aunque de uno me descalificaron. Y de ahí como que nació esa, pues como esa chispa. Yo lo he pensado mucho. Yo creo que si no me hubiera ido tan bien desde el principio, seguramente no hubiera escogido ese camino. Aunque después se volvió muy difícil, pero pues creo que esa fue una motivación muy grande. Y con lo de arriesgar la vida, creo que nunca lo he visto de esa manera. O sea, yo sé que obviamente ponemos la vida en riesgo más allá pues, de la gente normal que está respirando todos los días, pero nunca voy como pensando en que ese puede hacer un fin, o sea, como que en alguna me vaya a morir. Aunque si me lo preguntas, si yo pudiera escoger cómo morirme, preferiría morirme haciendo apnea, no ahogada, haciendo apnea, que es una cosa totalmente diferente. Creo que morirse ahogado debe ser horrible. Pero como decías tú que lo habías visto en algunos documentales, cuando uno tiene un blackout, que es que pierde la conciencia, uno no se da cuenta. Porque pues sentir que uno tiene muchas ganas de respirar es parte del proceso, eso va a pasar. Entonces cuando uno pasa ya ese momento en el que tiene muchas ganas de respirar y la apnea se hace muy fácil, de ahí a desmayarse y quedarse ahí, yo creo que uno no se da cuenta que no volvió a respirar. Bueno, siquiera me da mucha tranquilidad tu respuesta.
Mentira, Sofi. Un poquito loca, pues. Sí, digamos. ¿Cómo es? Escuchamos y no juzgamos. Sofi, ¿y en qué momento pasas de el deporte, digamos que te haya ido bien en esas primeras competencias, a que esto se vuelva como tu forma de vivir? También en algunos podcasts que escuchamos tuyos antes de preparar este espacio, tú decías como no, es que yo no vivo de la apnea, ¿cierto? Pero digamos que fue un movilizador para volverte una marca personal, para que algunas organizaciones empezaran a patrocinarte. Es decir, ¿en qué momento se da la transición de ser una deportista que le fue bien en un par de competencias y empezó a dedicarse a eso, a volverse una marca y un poco sí a vivir de esa marca que es Sofía Gómez? Bueno, yo creo que yo me gradué de la universidad en 2016. Yo soy ingeniera civil, aunque no parezca. Y aunque yo ahora digo, ¿yo por qué estudié eso? Pero bueno, lo estudié, lo terminé, lo sufrí, pero lo terminé. Y yo creo que lo que me hizo a mí como buscar que, pues como que pudiera vivir de este deporte es una promesa que yo le hice a mis papás. Yo les dije, yo el día que me gradué, mejor dicho, yo llevaba ya 6 meses entrenando mucho más porque tenía solamente una materia y bueno, muchas cosas, entonces como que me podía ir más tiempo a entrenar y me estaba yendo muy bien en 2015 y en 2016 yo decido pues que quiero hacer apnea, que no quiero trabajar como ingeniera, sino que quiero hacer apnea. Entonces mi papá todos los días me preguntaba, ¿ya mandaste hojas de vida? Y yo, claro, obvio, Argos, con concreto, integral, a todas les he mandado hojas de vida porque pues obviamente eso es lo que hace cualquier ingeniero civil paisa o pues que estudie en Medellín, mandar esas hojas de vida a esas empresas. Pero yo no había mandado ni una hoja de vida y yo ya tenía tiquetes comprados para irme para las Bahamas a entrenar y a competir. Y el día que me gradué de ingeniería civil, tomo fuerzas y le digo a mis papás, yo no he buscado trabajo, yo me voy a ir a hacer apnea, pues al menos este año, a probar suerte. Si no me va bien, tengo toda la vida para conseguir un trabajo como ingeniera, pero tal vez no toda la vida para seguir este sueño. Pero yo ese día le dije a mis papás como, de ahora en adelante, mejor dicho, yo a ustedes nunca les voy a pedir plata para hacer esto. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero eso fluye. Y ese fue esa promesa que les hice y que he cumplido hasta el día de hoy. Yo nunca les he pedido plata para ir a una competencia o para nada. Yo le dije a mi papá, tú cumpliste tu labor de papá, o pues a mis papás cumplieron su labor de papás y aquí se acaba el banco Gómez Uribe. Ahora yo soy el banco Gómez Uribe, pues. Pero también he sido muy de buenas. ¿Quieres hablamos de esa de buenas? Pues quisiera como que nos contaras entonces ya cómo te volvés una marca, porque ese tema de ir a una empresa y decirle, hola, soy Sofía Gómez, hice 2 récords y me descalificaron de 1 y yo no sé qué, por favor, deme un tiquete, póngame el logo aquí, ¿cierto? Es decir, eso lo relacionamos además nosotros en conexión mucho con el camino de los emprendedores, que les toca sentarse con fondos y con inversionistas y decirle, mire, esta es mi startup, esta es mi idea, esta idea va a cambiar el mundo, deme 100 pesos para avanzar. Entonces también como, ¿cuál fue esa transición tuya entre atleta de alto rendimiento y marca, que se parece un montón a lo que, al camino que recorren las startups, pues naturalmente en ese proceso de crecer? Yo creo que uno es una startup al fin. Yo soy emprendedora, como que todo el tiempo estoy buscando plata, levantando plata y es lo más difícil. Yo soy muy de buenas. Yo cuando yo fui a mi primer campeonato panamericano, que fue en 2014, de piscina, a mí me dijeron, Sofi, el Banco BBVA tiene un programa de responsabilidad social que se enfoca en deportistas. Manda una carta y va. Pues yo mandé una carta y me apoyaron. Entonces, yo creo que ellos hicieron la mejor inversión, pues una muy buena inversión, porque después en ese camino yo hice 3 récords mundiales y la marca estaba conmigo. Ya no estamos juntos, pero estuvo conmigo mucho tiempo y desde el principio además creyeron en mí sin yo haber ganado ninguna medalla internacional relevante. También tuve el apoyo por mucho tiempo de Indeportes Antioquia y con esas semillitas que no era un montón de plata, pero pues uno resuelve y yo resolvía con lo que tenía, entonces me alcanza para ir a esta competencia, comprarme este traje o también buscaba en el deporte como patrocinios de trajes, de implementos deportivos. Y yo creo que para mí lo más importante en este camino para crear una marca personal han sido las redes sociales.
y que además me gustan mucho, pues. Entonces han sido como esa herramienta muy buena de crear esa marca, que lo he hecho pues además desde la autenticidad. Ahí está lo que soy y cómo soy. Y eso, digamos, también ha sido pues esa marca personal tuya, pues porque uno ve a Sofía Gómez entonces haciendo desayunos, entonces como, me encontré, en estos días montaste un video, como, le voy a hacer un desayuno que yo no sé si va a quedar bueno, entonces con un pan y le echo, entonces también como que de verdad es muy genuino y eso hace parte de tu identidad y hace parte de tu marca, que es un poco también lo que buscan las startups en general, pues en el ecosistema, crear una marca personal y abrirse un camino de yo hago una cosa diferente o lo hago de otra manera, que es también como lo que resuena. Y ese apoyo de esas marcas iniciales, pues yo creo que es una cosa que nunca se te va a olvidar, No, pues como sí. me pusieron ese primer impulso, más allá de los papás y el apoyo y del soporte que hay en esa red que uno construye, es que esas marcas también tienen pues como que ese espaldarazo nunca se le olvida. Obviamente tú hablas que tú eres una startup, pero en general a los emprendedores esos primeros apoyos, así sean poquita plata o alcance para poquito, funciona porque es el movilizador de que de verdad ahí hay futuro y se puede hacer, ¿cierto? Total. Y lo importante de hacer mucho con lo que uno tiene. Pues no es lo que uno tiene, lo que haces con eso. Entonces, ¿cómo voy pues, a usar muy bien este recurso para poder llegar a lo más grande que pueda lograr? Y en algún momento de ese camino, sobre todo al principio, pensaste, como fue, pucha, no, o sea, la promesa a los papás se va a incumplir, vamos súper mal, o sea, como redireccionan algo, porque digamos que también pasa mucho que llega un punto donde dice, pucha, no me alcanzó o sea, de verdad no me alcanza la plata, no tengo traje, no tengo tiquetes, ¿qué voy a hacer? O sea, te has visto en algún momento de tu carrera enfrentada como a una mano por delante y otra por detrás y me va a tocar devolverme a ver qué hago, cómo vuelvo a reiniciar. Yo soy muy partidaria de creer que las cosas llegan. Entonces dejo fluir muchas cosas. Soy muy organizada para muchas cosas, como muy psicorrígida y pero para otras soy más fluida. Y también soy muy juiciosa con los recursos que tengo. Entonces nunca gasto de más. Siempre tengo ahorrada plata. A mí alguien me dijo algún día, usted tiene que tener plata suficiente para vivir al menos 6 meses si no le entra ningún peso el día de hoy y que viva igualito como vive en ese momento. Yo tengo ese es mi baseline. Si yo tengo plata para 6 meses, algo tiene que salir y siempre ha sido así. Y además cuando uno es más chiquito, yo creo que uno no piensa mucho a 10 años, ni a 5, ni a 1. Pues es como el proyecto es ir a esta competencia. ¿Me alcanza? Listo. ¿Me alcanza para pagar el arriendo que tengo que pagar? Ahí está. Después uno va consiguiendo más y va haciendo más con lo que tiene. Sofía, hemos hablado mucho de Sofía, pero detrás de Sofía hay un equipo gigante y digamos que un poco tú también has rescatado en ese camino que no lo has hecho sola. Es decir, ha habido mucha gente, ya hablaste de los papás y esos primeros sponsors, pero ¿qué significa para Sofía, digamos, en tu camino y un deportista en general, construir ese equipo? Al final tú eres la que sale en la foto, la que muerde la medalla, la que sale viva del agua, ¿cierto? Pero digamos, hay todo un equipo alrededor. Entonces, contanos cómo se construye un equipo para lograr que al final pues todos ganen y tú también tengas pues como ese respaldo que fue, pucha, lo logré porque el equipo estaba ahí y me ayudó y me apoyó. Bueno, fundamental, más allá de tener un equipo técnico, que pues sí lo tengo, mi entrenador es fundamental, tengo un psicólogo, bueno, que viene Iván, porque yo a veces digo, neto, un momentico sin psicólogo porque me va a enloquecer más. Digamos que el equipo más importante para mí es incluso la gente que ni siquiera hace apnea. Son mis amigos, mi familia, los que me escuchan y no me juzgan y todo eso me parece muy importante. Pero si ya nos vamos a la parte técnica, el equipo de seguridad es súper importante en una competencia o en un entrenamiento. Yo tengo una escuela en Dominica que se llama DIP Dominica y yo tengo una socia y nosotras creamos esa escuela porque queríamos crear un espacio en donde pudiéramos ir a entrenar con todo cubierto. O sea, como que dijéramos, allá podemos ir a entrenar y hacer récords y batir marcas y hacer lo que queramos nosotras porque sabemos que todo está puesto para que lo hagamos de una manera segura. Entonces tenemos equipo de seguridad, un equipo médico, entrenadores, y eso es todas las personas que hacen que una persona pueda hacer una inmersión súper segura. O sea, yo bajo sola, pero arriba hay al menos 8 personas que están haciendo parte de ese equipo
que permite que yo baje tranquila, que yo digo, si me pasa algo, así sea a 100 metros de profundidad, de aquí salgo viva, o medio viva al menos. Ok, al menos. Muy bien. Sofía, ahorita hablaste del tema del psicólogo, que no es que el psicólogo va y viene, es que uno no vuelve al psicólogo, Claro, ¿cierto? sí, Está sí. clarísimo eso. Y has tenido momentos, hemos todos, pero digamos en tu carrera profesional y en los asuntos personales, pues has tenido momentos en picada, así como has tenido momentos gloriosos y maravillosos en tu vida profesional y personal. ¿Cómo mezclar eso? Sobre todo porque pues cuando uno es un emprendedor y trabaja y tiene marcas y tiene equipo y hay un montón de cosas alrededor, pues uno no se puede ir como solo a la oscuridad. O sea, le toca a uno resolver como, pues pucha, no puedo estar triste. Nosotros en la oficina molestamos mucho como tenemos 5 minutos para llorar porque tenemos una reunión ya, no hay más, ¿cierto? Entonces digamos que ahí también, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo has acompañado tu proceso como emprendedora y tu proceso deportivo y la salud mental? Es decir, ¿cómo logras que eso converja? Ha sido un proceso difícil. Yo creo que lo más difícil para mí en todo el proceso deportivo y de todo ha sido manejar esa parte lo hablaba con Dani, del burnout, de decir, fue madre, ¿yo en qué me metí? Ahí fue, o sea, para mí los momentos más difíciles no fueron empezando a hacer apnea, que además yo ahí ya llevaba 15 años haciendo deporte de alto rendimiento. Fueron cuando alcancé ya lo más alto, que era hacer 3 récords mundiales y decir, ¿yo qué voy a hacer? Pues tengo que seguir haciendo récords mundiales porque si no, pues ¿cuál es el punto? Y ahí fue súper duro para mí porque llegué a un momento de ya, yo no quiero hacer más esto. Y para mí lo más bonito y lo más valioso de esos momentos de dificultad fue preguntarme por qué lo hacía, como el propósito. Entonces, pues para volver a la pregunta, ¿cómo lo he mezclado? Es preguntándome siempre cuál es el propósito de verdad por el que hago lo que hago, todo. Porque emprendí haciendo un negocio pues de apnea, porque hago apnea, porque me sumerjo, porque cada vez quiero hacer más metros, e incluso cuando sea muy difícil y a veces uno se levanta y uno no quiere entrenar. Pues yo a veces digo, a las 5 de la mañana, ¿yo por qué tengo que levantarme? La cama está muy rica. Pero si yo luego digo, bueno, ¿cuál es el propósito de hacer apnea? Encontrar paz y tranquilidad. Listo, voy al agua. Estoy sufriendo mucho en el entrenamiento. Y me vuelvo a preguntar cuál es el propósito. No ha sido fácil, no fue un camino fácil de encontrar. Incluso cuando yo empecé, pues como ya tuve ese momento de burnout que yo dije, no, ya no puedo más, necesito salir de esto y nunca volver a ir a una competencia porque las detesto. Esa fue la pregunta del psicólogo, como, ¿cuál es tu highest intention? ¿Cuál es tu intención más grande al hacer apnea? Y eso ha sido, o sea, me cambió la vida, no solo para la apnea, sino para todo. Y yo creo que nos pasamos mucho la vida sin saber por qué hacemos las cosas. Y más en esta era de productividad, de tener que hacer mucho, del proyectito y de no puedo estar con tiempo libre y no sé qué, como que nunca preguntamos por qué lo hacemos de verdad. O a veces tenemos razones muy banales que al final no son las razones reales. Entonces, sí, siempre tengo ese propósito grande de hacer las cosas porque las amo y porque me dan paz y tranquilidad. Y ahí hay un reto muy teso porque yo creo que todos nos hemos preguntado el propósito y a veces como que uno no encuentra respuestas y uno es como, ni siquiera debí haberme preguntado esto porque no sé cuál es, ¿cierto? Entonces también eso le permite a uno pues virar en el camino y eso es muy valioso, encontrar el propósito superior. Sí. Como dicen hoy las organizaciones, es que sigue, ¿cierto? No conseguir la plata ya, el negocio ya, sino hacia dónde estoy caminando. ¿Qué pasa cuando estás muy, muy, muy profundo? Es decir, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza? Pues porque, claro, el silencio, que pues, yo, no sé, uno se imagina pues que es súper, súper silencioso, la oscuridad, esas cosas horribles que haces que te metes como a unos huecos. Yo soy súper claustrofóbica, pues, y yo ni siquiera soy capaz de ver esos videos. Pues mi esposa es como, mira, Sofía, yo, no. Cuando salga viva me muestras, porque son unas cosas miedosas, pues, que se le pasa a uno por la cabeza. En algún momento tú mencionabas que eso es como una meditación al final, pues, porque estás sola, pucha, con tu respiración, con tu cabeza en pausa, pero ¿qué hay como en todo ese proceso, más allá de la competencia, pues como que tengo que salir en tanto o bajar tanto? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando estás en lo más profundo, porque has estado horrible, pues muy profundo? Entonces,
¿Qué ha sido lo más horrible que has tenido en la cabeza o lo más sanador, digamos, de ese proceso? Yo he tenido momentos en los que, pues si lo puedo mirar para atrás, muchas de mis inmersiones, la mayoría no han sido inmersiones bonitas. O sea, que yo diga, ay, la recuerdo con amor. No, o sea, la mayoría han sido como, "Ah, ¿yo por qué estoy aquí? Incluso porque ¿Ves? antes no me preguntaba, o sea, mi propósito no era encontrar paz y tranquilidad, sino que mi propósito era llegar a una meta o hacer un récord o hacerlo ni siquiera porque yo quisiera, sino porque pensaba que eso era lo que la gente esperaba de mí y como que si no lo hacía los iba a defraudar. Entonces en esas inmersiones mi cabeza iba a 1000 por hora, pensando en 1000 cosas, anticipándome a todo. Entonces todo el tiempo era como, ¿y qué va a pasar si en 2 metros me falla la compensación? Y cuando llegue al fondo tengo que agarrar el testigo y entonces todavía me falta la mitad. Entonces era un montón, imagínense uno haciendo esto que es tan difícil y pensando todas estas cosas malas. Con el impostor ahí como, El aquí impostor estoy. aquí, mira, así agarrándome, ahogándome de verdad. Y el miedo también. Pero en este proceso de redefinir por qué lo hacía, que ha sido un proceso muy bonito y que en este momento estoy en high, o sea, estoy así, tin, delicioso, lo estoy pasando y me ha ido pues mejor que nunca. Yo siento una conexión total con el agua. Pues sí, sí, sé que esto suena bastante hippie o lo que sea, pero es bonito. Como que yo de verdad me voy con los ojos abiertos, mirando al azul infinito y estando muy presente. Y me ha servido mucho ese estar aquí. Entonces, obviamente hay pensamientos negativos y siempre los van a ver. Como, ay, devuélvete que estás muy profundo. Y antes trataba como de bloquear esos pensamientos y decir, uy, no quiero pensar esto. Y ahora simplemente los dejo pasar y me pregunto cómo estoy ahora. ¿Estoy bien? Listo, seguimos. Entonces trato de no anticiparme a lo que vaya a pasar ni a preguntarme por qué hice algo hace 2 segundos que no debe haber hecho o lo que sea. Entonces siempre estoy como en esa presencialidad de estoy aquí, estoy bien, sigo bajando. Y cuando llego al fondo digo, listo, estoy aquí, estoy bien y empezamos a subir. Hay momentos, me acuerdo en la inmersión más profunda que he hecho en mi vida, que fue en entrenamiento y que fueron 110 metros, como que llegó un momento que yo estaba subiendo y yo dije, ay, todavía me falta mucho. No, tranquila, vamos bien, vamos bien. Pero fueron 2 segundos que dije, güey, pucha, estoy muy profundo. Me les fui. Pero estaba súper bien. Además que tenía un poquito de narcosis, pues que es algo que puede ser muy divertido. Entonces bien. Una línea delgada entre peligroso y divertido. Sí, una línea muy delgada. Pero ese permitirme o sea, el aquí y el ahora, súper, súper bueno para mí. Para todo, además. Ahora, yo creo que en este último año es en el que he empezado a usar todas las herramientas que he aprendido haciendo apnea para la vida cotidiana, porque yo soy normalmente una persona súper impaciente. No, ya no. Algunas cosas que se me sacan la paciencia, pero ya como que vuelvo y digo, bueno, sí, ¿qué estaría haciendo si estuviera haciendo apnea? Aquí y ahora, estoy bien, presente, tú. Que no es fácil, pues, pero sirve un montón. O sea, estás cerca, pues, de... No, levitar, o sea, yo maestra ya... Zen, pues, total. o sea, aquí, ahora, siempre. ¿Eso cómo te ha servido para la Sofi emprendedora? Pues, o sea, háblanos como qué ha pasado alrededor. Las redes sociales, Sofi como marca más allá de la apnea, como, digamos, empresaria, como qué ha pasado con Sofía, porque pues evidentemente sigues siendo una deportista activa y un montón de récords que están en tu cabeza seguramente, no porque estemos presionando los que te seguimos pues como a ver qué sigue, sino que sabemos que en tu cabeza hay un montón de vamos para este y luego sigue este, pero ¿qué ha pasado con Sofi como emprendedora? Es decir, ¿qué has hecho como marca si no puedes vivir de la apnea? Que ahorita no nos dejaste muy claro si la apnea te da para vivir y comer, porque sé que pasan otras cosas, pero con la Sofi de redes sociales, con las marcas que hay alrededor, con las colaboraciones que has venido haciendo, es decir, ¿qué ha pasado con eso? O sea, ¿qué es Sofi además de ser apneísta? Pues yo creo que esa pregunta tiene 2 respuestas. Es decir, que yo vivo de la apnea como el deporte, no, pero yo sí vivo de lo que he conseguido, mejor dicho, de lo que he creado como marca siendo apneísta. Eso sí lo tengo clarísimo. Pues si yo no hiciera apnea, seguramente mi marca personal no sería tan potente. O quién sabe, me hubiera vuelto comediante o algo así. Sin duda. Sí, ok. Me sale. Stand-up comedy. Sí. Lo más grande que he hecho, pues,
y que además ha empezado como algo muy chiquito, una semillita muy chiquita, es pues la marca pues Dip Dominica, digamos. Pero esa marca personal y esa Sofía, digamos que a mí me ha salvado la era de las redes sociales, eso sí lo tengo muy claro. Y todo lo que he hecho al final sale de la Sofía apneísta que construyó una comunidad. Eso me ha gustado mucho, construir una comunidad en redes que además de verdad pues me importa, ¿no? Entonces a mí me gusta, no sé si hago colaboraciones con alguna marca, es una marca en la que creo, que resuena conmigo, no, trato de ser coherente con con las marcas con las que trabajo. Entonces sí, y pues también creerme el cuento de que, no sé, que mi historia puede ser inspiradora, por ejemplo, y poder contarla a otra gente que los pueda inspirar a hacer otras cosas. Y yo siempre lo digo, yo no, pues mi objetivo no es inspirar a que la gente haga apnea, que todos de aquí salgan y es que voy mañana a hacer clase de apnea, qué delicia que todos sí. ahogados mañana. No, pues qué bueno que sí, pero no va a pasar. Pero que digan, uy, pues tal vez yo puedo hacer esto que parece imposible. Eso me parece muy bonito. Y algo que me mueve mucho ahorita es como que no sé cómo lo voy a hacer, pero que lo quiero hacer, es empezar a trabajar de verdad por el deporte, más allá de conseguir recursos por una competencia, como, pues, madre, a mí me encantaría que el deporte fuera de verdad profesional, que un deportista se pudiera dedicar a hacer deporte y que tuviera las garantías que debería tener para que la gente le exija como un profesional, pero que de verdad lo pueda hacer sin tener que preocuparse por si va a llegar al fin del mes o si le va a alcanzar para ir a la competencia. Sí, que además en un país como Colombia hay un montón de desigualdades en todos los sentidos, pero para los deportistas sí que es más crítico porque entonces pues hay que tener como una base y eso se parece mucho al emprendimiento, como que si no tienes un colchoncito para arrancar se vuelve imposible y los que tienen ese colchoncito pues escalan a la N, ¿cierto? Total. Entonces también que con los deportistas pasa y particularmente en Antioquia, que los deportistas nacen de regiones donde las necesidades básicas no están satisfechas, entonces claro, consiguen plata, pero hay que ayudarle a la mamá a pagar los servicios, entonces pues voy a la competencia, pero no me puedo gastar todo, ¿no? ¿Cierto? No estoy concentrado en entrenar porque en mi casa no comen, ¿cierto? Digamos como que hay muchas desigualdades y se vuelve muy valioso en las conversaciones que hemos tenido con diferentes deportistas que todos tienen como ese mismo sentir. No importa si empezaron con un colchón o si empezaron con nada y ahora son muy exitosos, ¿cierto? Digamos que nosotros en el primer podcast que tuvimos invitamos a Wilder, que es un empresario hoy muy teso y es, digamos, el que se inventó la marca Action Black, los gimnasios. Y él de verdad nos decía, nosotros nacimos con un montón de carencias materiales, pues y no había cómo hacer un montón de cosas y él se volvió un empresario y participó en un reality, se lo ganó y con esa plata montó un gimnasio y ya hoy tiene como 50 pues en el mundo. Entonces también como claro, a él le tocó pedalear un montón y un poco es el sentir como de muchos deportistas como, pucha, es que los 50 pesos que me consigo para viajar me toca repartirlos en dejar 10 en mi casa Sí. y no me alcanza. Entonces también como que es muy bacano uno escuchar al deportista decir, ahí aparece el propósito también, ¿cierto? El propósito de la marca, el propósito de la imagen y lo que ha construido, no es solo individual, sino que hay una cola detrás pues que viene inspirándose y eso es muy valioso. Sofi, ¿qué ha pasado con las redes sociales cuando no son tan chéveres? Cuando hay muchos haters por ahí, cuando no te dicen cosas bonitas, pues ¿cómo manejas también eso? Porque sin duda hoy es una herramienta para avanzar, pero también hay que tener como mucha tranquilidad, mucha paz mental y como respirar profundo. No le voy a responder al que dice que soy así o que no hago esto, o que, ¿cierto? ¿Cómo has manejado ese tema de las redes sociales que son aliadas, pero también son duras? Uno coge callo, eso sí. Y lo más importante es lo que dicen por ahí, don't feed the trolls. Cuando uno entiende que ahora todo el mundo consume contenido así, tun, y pasa, y pasa, y pasa, y que tú le sales a alguien y esa persona anónima puede escribir cualquier cosa y lo escribe sin pensarlo. Es que hay que partir de ahí. La gente escribe sin pensar, sin creer que uno lee comentarios o lo que sea y sigue su vida y ya, no pasa nada más. Entonces, cuando uno entiende eso, le quita el peso a esas cosas. Obviamente, por 10.000 comentarios buenos, uno se acuerda del uno malo, el que me dijo tal cosa. A mí me da mucha risa ahora en los comentarios porque pues, en estos días, no sé si esto es demasiado too much, pero
Alguien comentó, subí unas fotos en una cascada muy bonita en Naugá y alguien comentó, que además no me seguía, comentó como, ay, le volvieron las nalgas, no sé qué, como, porque las tenía muy secas y yo como, ay, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué comentan esas cosas? Como que, pero eso ya me da risa. Entonces, pues cosas así, o los que dicen que pasa mucho, que es como, ay, ese deporte ni siquiera existe, o ese deporte es una bobada. Esa es tu opinión, todo bien. Si tú quieres pensar que mi deporte es una bobada, dale. Seguramente tú no haces ningún deporte, entonces yo me quedo también con ese pensamiento. Pues, pero te tocó recorrer un camino muy teso para llegar a ese nivel de, pues, no me importa, o sea, Y sí seguramente me importa, o sea, lágrimas no, o pero sí como, me importa. O sea, uno dice es que "Nah, a mí no me importa, me río, pero eso que aquí es que me dijo que no tenía nalgas. pero O que ahora sea, sí, que ahora sin pues, presente. pero yo decía, ¿cómo así? Pero sí me entiendes. Pero nada, pues uno sigue adelante. ¿Qué se puede hacer cuando cuando uno le quita el poder, como todo? Cuando uno le quita el poder a esas palabras y dice, eso es simplemente una persona que escribió cualquier cosa y siguió su vida y no se acuerda de lo que escribió, entonces todo bien. Ya, porque si estoy segura que de un lado y del otro uno no sería capaz de decir. Yo no creo que esa persona que me escribió lo de las nalgas sea capaz de pararse al frente mío y decirme, ay, te volvieron las nalgas, es que estás como muy culichupada. No sería capaz, a no ser que sea una persona muy loca, pues, que puede pasar, pero no creo. Y no creo que ninguno de los comentarios que son muy negativos puedan existir en la vida real. Entonces, sí, las redes sociales son otra dimensión. Y hay que ponerla en ese lugar. Hay que Sí. ponerla la vida real, o sea, las redes sociales no son la vida real. Y eso ¿Qué? es, pues además es muy teso porque mira que has construido tu marca a partir de las redes sociales, pero has entendido con mucha claridad qué es esto, Sí. qué es en el mar, qué es con tu equipo, qué es con la gente que, pues con la que construiste una red y no con los que publican comentarios, inclusive los que son también muy positivos, porque también, pues eso tampoco es real del todo, o sea, hay que tener ahí como una media Sí, de, como tocar madera, como decir, sí, ah, ya, como, ya, sí, esta es la realidad, me voy a sentar aquí. Tin. así es. Bueno, eso digamos que es súper teso y de verdad pareciera como, no me importa, pero en el fondo uno sabe y en general cuando uno habla con influenciadores y con personas que trabajan con las redes sociales, y es como, pucha, yo hago esto, pero una persona me dijo, entonces siempre está el comentario ahí opinando sobre el cuerpo, sobre a lo que se dedica, o que los videos son muy bobos, o que, cierto, siempre como que aparece el comentario maluco y es muy difícil de olvidar, pues, o sea, Sí. para ustedes es muy difícil porque o sea, hay que levantarse a construir contenido esperando cosas chéveres, pero también esperando el comentario horrible y destructor al que hay que pararle bolas de alguna manera y pues ir a terapia y trabajarlo. Pues no queda de otra, ¿cierto? Sí, total. Bueno, Sofi, pues quisiera darte las gracias. Podemos quedar aquí conversando como 80 horas, pero yo también quisiera darle un espacio a las personas que están aquí con nosotros y pasar ahí el micrófono para que te hagan algunas preguntas. Digamos como que sé que aquí en el público, cuando las personas se inscribieron y un poco también ahí nos preguntaron, hay gente que practica apnea, yo sé que aquí hay, por ejemplo, la mamá de un chico que está formándose como clavadista profesional y seguramente va a querer hacer unas preguntas. Y además que si tú miras el público, ahorita hacemos ahí pues una toma a la gente que está, pues es una nota porque están como todos los espectros de todas las edades y géneros y eso es una nota porque eso es lo que tú movilizas. Solamente quisiera terminar pues como mis preguntas ya para darle paso pues al público y que les pasen ahí el micrófono. Es digamos, como ese público con el que conectas en la vida real. O sea, ¿qué pasa cuando Sofía sale a la calle, camina? ¿Qué le dicen? ¿Qué se encuentra? Más niños, más adultos, más gente joven. O sea, ¿cómo has movilizado? Porque sin duda quiero reconocerte que muchos no conocíamos que era apnea, ni idea, y que como que, Sofía Gómez está, récord de apnea, ¿de qué? No, entonces ya ella empezó a explicar, ay, ¿cómo entonces no puedes respirar? Ay, o sea, creaste una cultura muy tesa y es un poco también lo que queremos reconocerte alrededor de la apnea, que pasó con los ciclistas cuando empezaron a ganar y entonces la gente aquí se llenó y compró bicicletas, o pues con los futbolistas ni se diga pues lo que ha pasado históricamente, pero tú has sido y eres, digamos, para muchos como esa pionera,
evidentemente no eres la primera que lo hace y en el mundo ya había pasado un montón de cosas, pero como que nos hiciste la traducción de qué significaba apnea y ha sido una nota porque creaste cultura. Y de verdad, yo tengo muchos conocidos, amigos y amigas que dicen, no, yo hago apnea. Yo, ay, no. Por culpa de Sofía Gómez, todos quieren ser Sofía Gómez. Y eso es una nota, o sea, creaste una cultura muy bacana. Entonces, como que contanos esa red real, esa gente con la que te encuentras, eso que has creado, pues como que te hace sentido eso que te estoy diciendo y un poco si te sentís orgullosa de que ha pasado gracias a que pusiste la conversación. Pues gracias por eso. Yo antes decía que no, o sea, yo era como, no, pues yo no quiero decir esas cosas porque, pues no. Pero sí me lo he, pues como que lo he interiorizado y he dicho, sí, hemos hecho un trabajo. Obviamente ya no soy la única que lo hace, pero hace 10 años sí pues habíamos muy pocos y yo fui esa primera exposición grande al país. Incluso en estos días, yo siempre cuando doy charlas, pues desde hace rato pregunto como quién sabe qué es apnea. Y hace unos años yo preguntaba quién sabe qué es apnea y, no sé, 10 personas levantaban la mano. Y en estos días de una charla, pues al frente de 500 personas, obviamente el público era fácil porque era de aquí, entonces pues obvio. Pero entonces yo pregunté, ¿quién sabe qué es apnea? Y todo el mundo levantó la mano. Todo el mundo levantó la mano. Y yo era como, ¡oh! O sea, esto fue muy bonito. Y sí ha sido muy bonito poner pues este deporte en boca de todo el mundo, así no lo haga todo el mundo. A mí me encantaría que la apnea se volviera el nuevo ciclismo, pero es más difícil. Yo no creo que mucha gente se atreva pues que es lo difícil de este deporte, que no mucha gente se atreve porque sí es miedosito, pues como enfrentarse a eso. Pero sí ha crecido un montón y sí estoy orgullosa de decir que he hecho gran parte del trabajo. La mayoría o de la gente que se me acerca, o de la comunidad De que mis construí, fans. de mis fans, son de mi edad, pues como millennials. Si llevo mis estadísticas en redes, es como desde los 25 a los 40. Entonces digo, pues sí, millennials. O ya no sé si 40 son millennials o ya pasaron Creo que a un otra poquito generación. sí. Pero, No, mejor no hablemos de él. No les pongamos nombre a los guayaba. pero sí. También hay niños que también es muy bonito. Es como, o pues las mamás de los niños que me dicen, yo he visto tus videos y ahora mi hijo quiere aprender a nadar o le gustan los tiburones y esas cosas. Y eso me parece espectacular. Y lo más bonito que me parece a mí es como cuando recibo esos mensajes de Sofi, me daba mucho miedo el agua y viendo tus videos aprendí a nadar, pues personas ya grandes, o le cogí amor a los océanos, o ya no como camarones porque tú me contaste cómo era la pesca. Eso me parece mucho más bonito que cualquier otra cosa y me llena y me da mucha felicidad. Además, esas fotos que te toman, pues Es qué que es rabia. difícil, es Uno es difícil. como, tomame una foto, tomame una foto buceando y no, pues, pero porque no salgo como Sofía Gómez porque en estos días montaste un video, una nota, pues como construyendo el video, es como así, tal, luego adentro, perfecto, azul, el pelo, qué Y rabia. tengo tanto contenido, yo no sé yo por qué no subo más videos, porque además a mí se me vuelve parte del paisaje, entonces yo digo, no, este video no está tan bueno. Pero sí, yo creo que yo tengo videos de muchas cosas, podría subir un video cada día por un año entero. Voy a empezar a hacer eso a ver Pues y esos si Instagram me vuelve a paisajes, querer. la nalga, el La pelo, nalga, el todo, pelo. pucha, tantas cosas por subir. Bueno, Sofi, muchas gracias. Yo quisiera darle la palabra al público, por ahí hay unos micrófonos circulando. Aprovechen antes del momento funny de las fotos, hacer las preguntas correspondientes. Yo sabía que íbamos a empezar con la mamá, con la mamá de nuestro deportista clavadista. Luisa, bienvenida, que sé que tenías muchas ganas de estar acá. Hola. Momento fan con Sofi. Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? La idea era también que Federico estuviera acá, pero pues no pudo. Yo tengo, creo que dos preguntas. Una va a ser una pregunta de la red de apoyo y otra va a ser la pregunta de un deportista. La pregunta del deportista es cómo enfrentar los miedos. Federico practica clavados hace 4 años y cada nivel que sube es más complejo. Él va hacia las alturas, tú a las profundidades. Pero creo que podrían tener ahí algo que enlazarse para afrontar cada uno de esos pasos hasta llegar a donde finalmente todo deportista quisiera, y son las competencias, la seguridad dentro de las competencias.
Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es de la red de apoyo. Si a ti te da miedo, como mamá, como papá, como red de apoyo, también transitamos miedos, también transitamos dudas, también ponemos muchas veces en tela de juicio los entrenamientos de alto rendimiento, Sofía. Apoyo, te aplaudo, que seas la deportista que diga del deporte, quisiera que sí vivieran, que tuvieran un respeto, que tuvieran un nombre, y no solo a deportes que no son muy vistos, sino a todos los deportes. Felicitaciones, te admiramos muchísimo en la casa. Tú vas a las profundidades, este chico va a las alturas, pero sin duda siempre lo impulsas muchísimo. Ay, muchas gracias. ¿Cuántos años tiene Federico? Federico tiene 10. Hermoso eso. Pues hablando ahí de la red de apoyo, yo creo que lo que hizo que yo estoy aquí, que esté aquí sentada contando esta historia son mis papás. O sea, sin duda alguna. Yo estoy metida en una piscina desde los 9 años y mi mamá era la que se levantaba a las 4 de la mañana, va a llorar yo también, a las 4 de la mañana a llevarnos a entrenar. Y si no hubiera sido por ella, pues no lo hubiéramos logrado. Con dudas, con cosas difíciles, incluso éramos 2 que hacíamos deporte, mi hermana y yo, y muchas veces no había para ir a las competencias, y yo no sé mis papás cómo hacían, pues además de las rifas del pollo asado que hacíamos cada competencia, 20 numeritos a 10.000 cada uno, lo que fuera, me pucha, cuántas horas hay que vender. Pero sin mis papás no hubiera sido posible. Y seguramente, si Fede quiere ser un deportista y llegar a lo más alto, ustedes tienen que ser esa base súper importante. El miedo, hay una cosa muy importante, y es que el miedo lo tiene que acompañar a uno. El miedo existe, el miedo tiene que estar ahí. Eso de que a uno no le da miedo, eso es mentira. Y hay algo que a mí me sirvió mucho también, que era que a mí me encantaba decir que a mí no me daba miedo. Ay, ¿cómo me va a dar miedo? Pues si me diera miedo, no lo haría. Obvio me daba miedo, me daba demasiado miedo. Más allá del miedo a estar en la profundidad o lo que fuera, era el miedo a fracasar. Y ese miedo cada vez se hizo más grande porque yo volvía a negarlo. ¿Cómo hacer que ese miedo lo acompañe a uno? Invitarlo a la conversación. Entonces decirle, ¿por qué tengo miedo? O sea, yo creo que el miedo más grande es como, no lo vas a lograr. Entonces, pues Fede tiene que concentrarse un montón porque tiene que hacer un montón de vueltas en 3 segundos, milisegundos y caer al agua bien, porque si no se aporrea la espalda, lo que sea. Entonces decirle al miedo, entrené un montón, estoy súper preparado para hacerlo, y si me equivoco lo puedo volver a hacer. Que eso es otra cosa que en un deportista chiquito es muy importante también, como recalcarlo, y es invitar al error también. Entonces invitar al miedo, invitar al error. No castigarlo tanto. Obviamente queremos ser los mejores, pero para llegar a ser los mejores tenemos que equivocarnos un montón de veces y tratar de manejar esa frustración de la mejor manera posible. Pero los felicito, o sea, yo sé que tener una familia deportista es súper difícil, que fuimos 2, de verdad muy complejo, pero es muy bonito y es algo que, pues, que paga. Así en 10 años Fede diga, no, yo ya no quiero hacer esto y quiero hacer otra cosa, eso le va a dar un montón de herramientas para lograr lo que quiera lograr. Pero estaré esperando que llegue a Olímpicos y se gane una medalla. Si eso es lo que él quiere, pues. Si no, no importa. Pero si eso es lo que él quiere, ahí estaremos esperando. Muchas gracias, Luisa, por la pregunta. Como en resumen, como ¿a qué santos le rezan tus papás para que salgan de No, la vida? eso es otra cosa. Mis papás... Cierto, Luisa, para saber también a qué santo le empezás a rezar. Les voy a decir una cosa. Mis papás siempre han tenido, o sea, siempre les ha dado miedo. Obvio, pues es que este deporte. Pero nunca me han transmitido ese miedo. Nunca me han dicho, no lo hagas porque nos da miedo. Es como, nos da miedo, pero confiamos en ti, confiamos que has entrenado suficiente y que no eres una loca irresponsable que se va a ir a hacer cosas que no puede. Y aquí una anécdota chiquita. La única vez que yo sentí que no iba a salir de una inmersión fue en una competencia que estábamos transmitiendo en vivo. Y mi mamá estaba viendo. Y yo llegué a la superficie después de la inmersión y me desmayé. Y mi mamá nunca me había visto desmayada. Y eso se ve muy miedoso. O sea, eso para uno es que, ay, me dormí. Pero eso afuera es que, pues, uno se ve muerto. O sea, de verdad no es bonito.
Y yo me acuerdo que lo primero que dije cuando me desperté fui, mami, estoy bien. Y mi mamá lo primero que hizo fue escribirme, mami, estoy bien. Y miré la cámara y dije, mami, estoy bien. Antes de decir, ok, lo que fuera, yo, mami, estoy bien. Y ella me escribió y me dijo, nunca más vuelvo a ver una competencia tuya porque esto fue demasiado para mí. Y yo, bueno, ma. Y ellos me dejan mucho, pues como que me permiten hacer mis competencias. Y lo que yo sí sé es que mis papás prenden velitas y rezan y lo que Se sea. arrodillan en 2 coros. No, o sea, para ellos es como ofrenda. pero eso es bonito también, como que darle esa libertad al deportista de ir por lo que uno quiere. Porque además todos los deportes de alto rendimiento tienen riesgos. Pues, Total. no sé, un ciclista que va a toda por una montaña se puede caer en cualquier momento y romperse hasta la madre, o un BMX que se le mantienen rompiendo todo, o clavados que si caes mal te rompes un pie o la cabeza o el cuello, lo que sea. O que uno ve las esposas de los de Fórmula 1 como echándole Sí, la bendición pues. antes de que vayan a 300 kilómetros por hora en una pista. Sí. Pues es decir, Pero que siempre hay un riesgo. Sí, pero ¿qué sería de una familia que le diga a un deportista no lo hagas más? No, sería muy injusto y muy triste. Así es. Bien, ¿Cómo estás? otra pregunta. Sofi, tengo una pregunta porque estuviste hablando durante todo el episodio sobre, claro, hoy sos una inspiración para muchas personas, construiste tu marca personal, tenés un proceso y esta es una pregunta más para vos, tal vez más personal, y es, ¿qué le dirías a la Sofi? No sé en qué año habrás arrancado. Ujú. ¿Qué le dirías a esa Sofi que tal vez tenía miedo de arrancar y estaban haciendo esos primeros pasos? ¿Qué le dirías a esa Sofi desde hoy con todo lo que has vivido? Yo le diría que no se afanara, que no hay prisa por hacer récords, que los récords van a llegar, pero que lo más importante es hacerlo con amor y entendiendo el proceso. Creo que llegué a un momento en el que dije, yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo no estoy preparada. Y eso sería lo primero que le diría, no hay afán, tenemos toda la vida para hacer esto y es mejor hacerlo de a poquitos y entendiendo lo que estamos viviendo, aunque no cambio nunca nada de lo que me ha pasado, pero si pudiera redefinir como mi mente en todos los momentos que he vivido, quisiera haberlo hecho con mucha más tranquilidad y que bien, que se logra. ¿Qué, Sofi, lo lograste? Sin miedo. Deja que te acompañe. Sofi, hola. Hola. Bueno, Sofi, yo soy una de las del público que practica apnea, no muy frecuente, pero pues me encanta. Y siempre me ha surgido una duda alrededor de, como que siempre he visto que es un deporte mental, ¿cierto? Como que súper mental. Obviamente también hay que entrenar el cuerpo, pues porque sin entrenamiento, ¿cierto? Para ninguna parte. ¿Tú en qué proporción pondrías ese trabajo, pues, como mental y físico, pues, y corporal de preparar el cuerpo? Bueno, qué bueno que hagas apnea, me encanta. Yo creo que esa proporción que dicen mucho que es como 70-30, yo diría más que es como 80-20. Pues depende del nivel. Yo creo que si uno está entrenando para un récord mundial, es como 90-10. Pero ese trabajo desde antes tiene que ser pues 90-10, pero físico-mental en vez de mental-físico. Pero en general sí es muy, muy importante tener una parte mental muy sólida. Lo más importante es esa autoconfianza, porque yo lo he dicho 1000 veces, uno puede entrenar 365 días y si el día de la competencia uno se levanta y dice no voy a ser capaz porque el miedo me vino aquí, me agarró así y me ahorcó, no lo logras y puedes haber entrenado mucho y tener, mejor dicho, hacer 100 barritas y pasarte 50 piscinas sin respirar y llegas a la competencia y te acaba la competencia. Entonces antes de una competencia, mejor dicho, en todo el entrenamiento, 90% cuerpo, 10% mente, pero ese 10% muy potente. Y en una competencia, 90% mente y 10% cuerpo, pero totalmente. O al revés, ¿qué? Sí, ¿sí lo dije bien? Sí. Bueno, es muy bien. Pero sí. Uno tiene que tener una mente súper fuerte. Y la competencia es una cosa súper complicada. Pues es como, uno puede haber hecho la inmersión en entrenamiento 5 veces. O al menos a mí me pasa, yo me levanto el día de la competencia y digo, ¿hoy qué día es? Competencia. ¡Qué susto! Pero ya uno dice, bueno, como que
le ponen las cosas en perspectiva. Yo creo que para mí eso también ha sido muy importante. Otra anécdota chiquita. Si no nos quedamos aquí toda la vida. Pero el día que yo hice 100 metros de profundidad por primera vez, después de muchos años de intentarlo y no creer que lo iba a lograr, ese día tenía mi vida personal vuelta un 8 y uno de mis mejores amigos se había caído de un árbol y se había partido la espalda y nos habían dicho que no iba a volver a caminar. Y a mí eso me hizo poner en perspectiva todo lo que yo hacía y yo dije, esto es un juego. Sí, puede que sea mi profesión y puede que sea lo que me dé, pero esto es un juego y de esto no depende absolutamente nada. Y si yo no lo disfruto, ¿qué estoy haciendo? Y ese día puse la cuerda a 100 metros de profundidad y dije, voy a intentarlo. Si no lo hago, no importa. Pero me di la oportunidad de intentarlo y de decirme además que podía fallar y no pasaba nada. Y ese día llegué, es que no lo puedo creer que estoy a 100 metros de profundidad. Y llegué súper feliz. Pero eso me ayudó mucho, poner las cosas en perspectiva y como salir, pues como no ahogarme en un vaso con agua. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá. Bueno, primero que todo, mi admiración completa, no tanto por el deporte que haces, sino por la persona que eres, por lo que muestras, que realmente es muy genuino y que yo creo que como las personas que están acá inspiran a estar presente y no estar como en ese mundo tan de inmediatez que estamos. Mi pregunta es básicamente, ¿qué se te pasa por la cabeza o cómo manejas la ansiedad antes de hacer, digamos que estás en la competencia y vas a hacer los 100 metros? ¿Cómo controlas la mente? Y si crees que ese ejercicio que tú haces puede ayudarle a una persona que sufre de ansiedad o de miedo constante. Muchas gracias. La controlo igualito cuando estoy aguantando la respiración, como estando muy presente y tratando de no pensar en lo que voy a hacer. La verdad, es como, ¿qué estoy haciendo? No, estoy aquí flotando en el agua, súper bien, tranquila, sin mente, literal. Es como... Y ahí está el ejercicio de no anticiparme. Porque al final la angustia es exceso de futuro, como dicen por ahí, que la ansiedad y la angustia son exceso de futuro. Y el futuro no ha pasado. Y cuando llegue el futuro ya no va a ser futuro, sino presente, entonces nunca va a pasar. Y yo creo que esa herramienta de estar presente y de respirar bien, esta herramienta es para todo el mundo y es que nos volvemos a conectar con nuestra respiración. Estamos acostumbrados a respirar acá, en el pecho, todo el tiempo. Y esa respiración, pues como del pecho, es una respiración que nos pone alertas. Cuando nos conectamos con nuestra respiración abdominal, nos conectamos con nuestro sistema nervioso parasimpático que nos ayuda a calmarnos un montón. ¿Qué es lo peor que le pueden decir a uno cuando uno está estresado? Que respire. Pero de verdad, hay que respirar. Y esas, mejor dicho, cuando yo estoy muy estresada antes de una competencia, hago una respiración que se llama respiración cuadrada. Y es inhalar en un tiempo, sostener un tiempo, exhalar en un tiempo y sostener un tiempo. Entonces es como si inhalo en 4 segundos, sostengo 4 segundos, exhalo 4 segundos, sostengo 4 segundos y así. Y es súper poderosa esa respiración, porque de verdad puede pasar de un momento de mucha angustia a, bueno, me conecto, ya estoy más tranquila, puedo pensar mejor. Y eso le ayuda a uno un montón. También para los momentos de muchísima ansiedad y de mucho estrés. Súper. Bueno, Sofi, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas que estuvieron aquí presentes y atentos, a todas las personas que van a ver este podcast en algún momento de la historia, lo vamos a poner. Va a ser así en un timing perfecto a propósito de la conversación que tuvimos. Me encanta. Previa. Gracias, Sofi, de verdad, admiración profunda por todo lo que haces, por todo lo que has logrado, por la cultura que has construido alrededor de la apnea, pero también alrededor de ser genuino, de ser uno, porque has creado una comunidad increíble que no es un número en una red social, sino lo que pasa alrededor y digamos como ese impacto que has generado y que es de largo plazo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta invitación y que se repita. Claro.